Amado, le bendigo, le bendigo, le bendigo. Y sí, estamos en una cuestión muy definitoria, ¿eh? Mañana empieza una tremenda semana. Ya empezamos la semana, pero estamos confiando de que la batalla no es en vano, ¿no es cierto? Peleamos, damos guerra espiritual a principados. Dice que hay oscuridad en las tinieblas. Hay una guerra espiritual en los aires, es algo misterioso, pero solamente Dios nos pide que no desanimarnos, no desmayar y confiar de que la batalla va a tener victoria, ¿eh? Así que estamos peleando esta guerra espiritual, ¿eh? Muchos no entienden porque no tienen a lo mejor todavía la revelación de que el origen del mal está allí en las huestes de las tinieblas, como le llama la Biblia. Usted cuando piense en algo que ocurrió en su vida, que le ha hecho doler, le ha herido, le ha lastimado, piense que eso viene del mal, nunca vendrá de Dios. Tenga una perspectiva bíblica de lo que acontece en la vida de la humanidad. Tenga una perspectiva espiritual. Eso le va a llevar a sabiduría y no le va a dejar equivocarse. Bueno, mis amados, quiero decirles algo. Nunca habíamos hecho en tantos años, pero estamos meditando siempre en la resurrección de Cristo, porque podemos decir que el 20 del mes pasado resucitó Cristo en la Pascua de Resurrección, el día de la semana, en el domingo, y hasta el 30, por 40 días, Él se presentaba a los discípulos. A mucha gente, de repente, el Cristo resucitado estaba ahí con ellos, y les enseñaba. Así que bueno, tienen que haber sido episodios extraordinarios, es una experiencia inolvidable estar allí de repente con el Cristo que había muerto, pero que había resucitado. Pero claro, Jesús estaba preparando esa tremenda iglesia, esa iglesia que nacía en Jerusalén, que necesitaba de hombres capacitados y por supuesto mujeres capacitadas también, pero por sobre todas las cosas, la base humana de la iglesia tiene que tener hombres y mujeres sanos emocionalmente, atención, porque también oramos por las sanidades de problemas emocionales. Y eso es tan importante que, bueno, usted no se imagina, pero determina muchas victorias y muchos fracasos. Es muy importante que usted lo entienda a la cuestión emocional. Por eso estamos relacionando también por primera vez en tantos años que predico la palabra, el Espíritu Santo me hace meditar en la palabra de Dios en cuanto al Cristo resucitado y también relacionarlo con las heridas emocionales, con una cuestión que es profunda, tan profunda, atención, de que las personas no lo ven, los cristianos, a menos que tengan una revelación del Señor. No lo vas a ver hasta que le pida revelación al Espíritu Santo de Dios. Esto es muy importante de entender. Por eso no es fácil, muchos cristianos no lo logran, piensan que tienen que estudiarse un librito, está bien, para aprender todo, y bueno, está bien estudiar libros que nos ayuden espiritualmente, pero pida revelación de su propia problemática profunda, espiritual, y va a ver que va a haber sorpresas. Así me pasó a mí y así le va a pasar a todas las personas que son sanados emocionalmente. Hoy el Espíritu Santo nos va a hablar
en cuanto a una de las cuestiones profundas, ¿no?, que están en muchos cristianos sinceros. Vamos a leer Juan 20:19 primero y vamos a meditar un poquito. Cuando llegó la noche, en aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas, imagínense, estaba todo hermético en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. O sea, atravesó las puertas, atravesó las paredes, no sé cómo hizo. Puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¿Qué le dijo Jesús? Paz a vosotros. Está bien. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense qué impacto. Entonces Jesús le dijo otra vez. ¿Qué le dijo? Paz a vosotros. Entonces, mire, la base humana, podemos decir, los seres humanos que van a ser la base de la iglesia tienen que tener paz. Y la paz viene con la sanidad del alma. Nunca una persona herida en su alma va a tener paz. No puede tener paz porque tiene algo interior que sanar, entiéndalo, ¿eh? Dice, entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre. Fíjese que el Padre le envió a Jesús con un propósito, con una misión de salvación, y también lo capacitó, le ayudó, lo protegió, por supuesto, con sus ángeles. Dice, así como me envió el Padre, así también yo les envío a ustedes. O sea, lo que le estaba diciendo a sus discípulos: usted tiene una misión. Decirle al que tiene a tu lado: usted tiene una misión. ¿Está bien? Porque de eso se trata de la iglesia, hermano. Es interesante cómo el demonio batalla para que usted no entienda la misión o el propósito o el trabajo que tiene para el reino de Dios, que es un trabajo espiritual. Entonces, si usted no entiende que tiene algo que hacer para Dios y para el reino de Dios, entonces ahí, bueno, obviamente, ¿no es cierto?, el llamado que usted tiene es en vano, no es fructífero, no va a dar frutos nunca, ¿no es cierto? Bueno, habiendo dicho esto, sopló del Espíritu Santo, que para mí es inspiración, ¿no?, y revelación. Y a quienes le remitieres los pecados, atención, a quienes remitieres los pecados. Mirá lo que el Señor le decía a aquellos hombres que iban a ser la base de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Dónde nació la iglesia? En Jerusalén. ¿Amén? ¿Dónde nació la iglesia? En Jerusalén. O sea, no dude de eso. Porque si hay un relato por ahí que le quiere hacer pensar que la iglesia nació en otro lado, es una tremenda mentira. ¿Está bien? O sea, cada uno puede creer y pensar lo que quiera, pero la iglesia nació ahí. Nació con los discípulos, con los apóstoles, y realmente nació en Jerusalén. Y de ahí se expandió para Turquía, lo que es ahora, ¿no es cierto?, Turquía. Asia Menor sería, y también después Grecia, y después se expandió para todos lados. ¿Está bien? Entonces, fíjese, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea, esto es tremendamente importante. El Cristo resucitado le estaba diciendo a sus discípulos que su tarea era de tan grande responsabilidad que ellos debían evaluar el liderazgo de tal manera que la gente que iban a ser sus discípulos a su vez, ¿no es cierto?, ellos iban a entender la problemática del pecado por lo que ellos hicieran, le enseñaran o la vida que practicaran. Porque el ejemplo de los discípulos de Cristo iba a ser fundamental para que la gente entendiera
una de las cosas más importantes que enseña la Biblia, que debe haber arrepentimiento de los pecados, que debe haber un cambio de vida, que debe haber un cambio de rumbo, de camino. Eso es un arrepentimiento sincero. Jesús cuando predicaba arrepentíos, lo primero, ¿no? En la versión antigua, ¿no? Arrepiéntanse, lo primero que predicaba. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, si queremos vivir el reino espiritual invisible del Señor, vamos a tener que empezar con arrepentimiento. Entonces, los discípulos tenían una tremenda y grande tarea de poder enseñar lo que Jesús le enseñó a ellos. ¿Está bien? Y también debían contemplar, atención con esto que es muy importante lo que le digo, contemplar de que su tarea era tratar con el pecado de la gente. Si ellos lo decían que tal pecado en realidad no era pecado, y bueno, no era pecado. Si ellos enseñaban que tal cuestión era pecado, iba a ser pecado, del cual se tenía que arrepentir. Por eso la gran responsabilidad que tenemos los líderes espirituales. Por eso la vida de santidad, de pureza, de integridad que tiene que tener cada líder espiritual que predica la palabra, hermano, tiene esa altura de responsabilidad. Si yo vivo como quiero, mis discípulos van a vivir como ellos se les antoja, le viene en gana. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Eso realmente es recibir la tarea de que Dios nos ha dado para ser un líder realmente espiritual de parte de Cristo. Entonces, obviamente, esto de vivir una vida de integridad, de pureza, responsabilidad, de santidad, era tan importante para la iglesia que comenzaba a gestarse allí en Jerusalén. Y es tan importante ahora también. Pero para que eso suceda, para que ellos pudieran hacer esa tarea de la enseñanza, de enseñar lo que estaba mal delante de Dios, de enseñar lo que estaba realmente condenado por Dios, necesitaba hombres y también mujeres, porque había mujeres en el ministerio de Jesús, santos, puros, sanos, pero sanos emocionalmente. Porque muchas veces, amado, las heridas del alma llevan a pecados gravísimos, a equivocaciones tremendas. Por eso la sanidad interior es tan importante, la sanidad del alma es tan importante, para que nosotros entendamos lo que está mal, lo que está bien, para que entendamos lo que es desde la luz y lo que es desde la tiniebla, para que entendamos lo que Dios nos pide y lo que Dios verdaderamente no nos pide. Pero verdaderamente tenemos que hacer un corte, entender, comprender. Las emociones te pueden confundir. Por eso es tan importante que lo entienda. El Cristo resucitado le estaba diciendo que evidentemente todo lo que ellos iban a hacer iba a provocar en la gente un cambio positivo o también podía ser una confusión. Por eso, lo más triste que debe ser, y lo más triste que es, ¿no? Debe ser para Dios triste, y es triste para observar, ¿no es cierto? Es un líder espiritual que está confundido. ¿Sabe por qué? Porque confunde a los demás. Si yo no hablo claro con la cuestión de lo que ofende a Dios, entonces la persona va a seguir siempre, toda la vida igual, equivocándose. Y va a seguir así toda la vida. Eso es lo más problemático. Entonces Jesús lo que necesitaba era líderes sanos emocionalmente, que no tuvieran confusión como tuvo este hombre Judas Iscariote, ¿no es cierto? Pero hoy le quiero hablar de una problemática, porque venimos hablando, ¿no es cierto?, vamos a decir, los vicios de
de la personalidad, se podría decir, pero son profundos problemas emocionales que no han sido resueltos, que no han sido curados, que no han sido sanados por Dios. Venimos hablando de la culpa, de la tristeza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero hoy quiero hablarles de algo que es muy común, muy común. Esa palabra, pero yo quiero, antes de pasar a eso, quiero ver el diccionario para que usted interprete, ¿no? Esa palabra, si le remitieres los pecados, les son remitidos, y quienes la retuvieren, les son retenidos. A quienes se los retuviere, les son retenidos. O sea, que el líder tiene la autoridad y primeramente la responsabilidad, ¿no es cierto? Pero también la responsabilidad para poder enseñar bien ese gran tema gigante que es el tema del pecado. Bueno, vamos al diccionario y dice, esa palabra remitiera, dice perdonar, atención, permitir, atención. Yo se lo veo a mi discípulo pecando, yo no le puedo decir, bueno, qué sé yo, hacer lo que quiera, todo bien. No, yo tengo la responsabilidad de no permitir eso, porque si yo le permito, bueno, entonces ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Bueno, quedar significa esa palabra en el idioma griego, salir, abandonar, consentir. Yo no puedo consentir el pecado, dejar, despedir, entregar, remitir. Así que, amado, nosotros no venimos a ser los mismos para siempre. No. Venimos a ser transformados. Amén. Venimos a ser cambiados, pero no exteriormente. No que antes venía a la iglesia así nomás y ahora me pongo un traje. No se trata de una vestimenta exterior. Se trata primeramente de una vestimenta interior, de un cambio interior. Amén. Y eso empieza, ese cambio interior, cuando yo sé lo que está mal y lo dejo. Y cambio, y tomo decisiones, y renuncio a lo que verdaderamente viene de la oscuridad. Amén. Bueno, hoy le voy a predicar de algo interesante, amado, porque yo me planteé esto, o el Señor me hizo plantearlo, porque el Espíritu Santo nos da luz. Entonces, ellos verdaderamente nunca habían pensado que Judas Iscariote iba a traicionarle. De tal manera, cuando Jesús en la última cena les dice, uno de ustedes me va a traicionar, se miraron entre ellos y dijeron, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Seré yo? Los 11 tenían un corazón puro. Ellos nunca habían pensado mal de Judas Iscariote, el traidor. Nunca habían pensado mal. Y además terminaban pensando que a lo mejor no seré yo que le voy a... ¿Quién será? Y de repente se dan cuenta que el compañero allí, el correligionario, el compinche, ¿no es cierto?, de la escuela de Edes, por 3 años... Hicieron Edes esto, ¿no? Bueno, había sido un falso. Le había engañado a todos. Había robado de las ofrendas. Había vendido al maestro. Imagínate, por 30 monedas de plata. O sea, era una persona falsa, mentirosa, y ellos nunca se habían dado cuenta. ¿Alguna vez le tocó a usted semejante circunstancia? Usted dice, qué bárbaro. Pero si yo nunca jamás pensé que actuaría así. Me mintió, me engañó y usted no lo puede entender. Qué bárbaro. Tan bonito que parecía Judas. Era simpático además. Además me hizo un regalo para el cumpleaños. Sí, yo me acuerdo que una vez me ayudó. Sí.
¿Le pasó o no le pasó? ¿A quién no le pasó? Que se vio traicionado en la confianza. Usted tenía, claro, a lo largo de los años, ¿no es cierto? Va creciendo, ¿no es cierto? La cuestión de la amistad, de la confianza. Nunca, jamás se pensaron que Judas Iscariote era falso. Pero verdaderamente, amado, ellos decían, ¿y si el que estaban reunidos los 11, cerrada las puertas, se ve que había varias puertas, ¿está bien? Imagínense, se miraban unos a otros y decía, ¿y serán verdaderos esto? ¿Y serán confiables? ¿Y serán personas que no me están mintiendo? Yo les quiero hablar hoy de la desconfianza, de desconfiar de las personas, que surge evidentemente de decepciones profundas y tremendas que podemos tener en la vida. ¿Cuánta gente que debió amarnos en definitiva nos odiaba? O terminó odiándonos. Nos terminó traicionando, defraudando, robando, o no sé, nos mintió toda la vida y nunca me di cuenta, ¿será posible? Pero fundamentalmente siempre las heridas más profundas empiezan por la casa, porque el padre y la madre deberían haberte amado, ¿no es cierto? Si no lo hicieron, es una tremenda herida que hay que sanar. Y entonces ahí empieza la desconfianza, desconfiar de uno, desconfiar de otro. Y ¿saben una cosa? Es un problema la desconfianza en la gente. Hay que sanarlo porque es una tremenda negatividad en el alma, porque no te deja acercarte a la gente con tranquilidad. Y como los cristianos tenemos que amar a todos, aún a los enemigos, entonces yo digo, esto hay que solucionarlo. Hay que perdonar, solucionar a los que nos defraudaron, a aquellos que nos traicionaron. Hay que bendecirlo, porque yo tengo que amar, no podés desconfiar y amar al mismo tiempo. No podés actuar cómodamente con una persona a la cual le tenés desconfianza. ¿Está bien? Entonces ahí viene la sanidad. Yo recuerdo que en el club... ¿cómo se llamaba? El centro cultural, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé. Donde teníamos reuniones, la Unión Cultural, está bien. Bueno, o sea, ¿se acuerda? Algunos se van a acordar. Pasó un joven que era conocido de la iglesia, ¿no? Y bueno, como en aquella época la cosa venía formándose y veníamos, ¿cierto? Y pasó al frente de un testimonio. Yo dirigía los testimonios en aquella época, ¿no es cierto? Todo lo hacía yo. Lo que no hacía era levantar las ofrendas, ¿no? Eso no. Bueno, la cuestión es que sube a la tarima, este muchacho da un testimonio y bueno, entonces le pregunto qué Dios hizo en su vida. No, yo dice, ¿sabe qué? Yo me sentaba acá y yo decía, tengo que matar al pastor. Yo lo miré así de costado, ¿no es cierto? ¿Cómo? Escuché mal. No, sí, yo quería matarlo a usted, dice, y resulta que yo me sentaba ahí y yo pensaba, los porteros están en otra. Atención a los porteros. Atención a los porteros. Los porteros están en otra. Está bien, no sé, bueno, la cuestión es fácil, es fácil. Entonces yo dije, bueno, ¿y cuál es el testimonio, hermano? El testimonio que se había convertido a Cristo. Y se había arrepentido de semejante mal, que el demonio obviamente ponía en su corazón. Ahora, amado, si a partir de ahí yo, ¿no es cierto?, empezar a desconfiar de toda la gente. Entonces, luego pongo una baranda acá. Entonces, bueno, o sea, no saludo a nadie por las dudas, ¿cierto? Porque puede tener un cuchillo, ojo, ¿eh? Entonces, me alejo realmente y cuando yo termino de predicar me voy corriendo al auto y me subo al auto y me voy rascando por las dudas que me mate a alguien, porque uno nunca sabe. No se puede vivir así, ¿no le parece?
Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Primero, en realidad, tener paz en el corazón. Tener un corazón realmente puro en el sentido de que piensa bien de toda la gente. Porque si yo no los puedo cambiar, el Espíritu Santo sí los va a cambiar. Y por más que venga acá con malos pensamientos, yo confío que el Espíritu Santo le va a mostrar, que le va a dar sabiduría. Yo estoy totalmente seguro que ha venido mucha gente, muchas veces a este lugar, o allí en el Club de la Unión Cultural, con malos pensamientos, con malas ideas. Pero amado, yo he aprendido a confiar en Dios, porque el Espíritu Santo hace la obra. Amén. ¿Usted lo cree? Entonces es muy importante esto. Ahora, ¿qué diferencia hay, pensaba, entre el precavido y el desconfiado? ¿Qué opina usted? O sea, el precavido, o sea, la base de lo que genera eso, ¿no es cierto? O sea, ¿qué genera la precaución? Y bueno, realmente tomar medidas para no tener complicaciones, para no tener complicaciones. Es otra cosa. Pero el desconfiado tiene una base de heridas, porque ve cosas que no existen y empieza a desconfiar de toda la gente y empieza, no sé, a mirar a todo y pensar negativamente de todos. No podemos vivir así. Como creyentes no podemos tener paz de esa manera. No podemos ser la base de grandes manifestaciones del Espíritu Santo si pensamos, si tenemos eso en el corazón, ¿se da cuenta? Por eso Jesús en realidad, al presentarse a ellos, le estaba diciendo, muchachos, realmente reciban paz. ¿Por qué? Porque era una prueba el Cristo resucitado presentado ahí. Porque ellos mismos estaban demostrando que estaban dispuestos a arriesgarse por la persecución que estaban teniendo, ¿no es cierto? Y confiar en Cristo y ser genuinos. Y si eran genuinos con Dios, iban a ser genuinos entre ellos. No se iban a traicionar, no se iban a mentir como hacía Judas Iscariote. Entonces es muy importante el tema que usted de todas las veces, aquella que se puede recordar en esta noche, que le fallaron, que le mintieron, que lo engañaron y que lo decepcionaron. A mí, una de las grandes decepciones de la vida fue... No están los chicos, ¿no es cierto? No están los chicos. Bueno, ya se fueron. Cuando me enteré que los Reyes Magos no existían, que eran mis padres, ¿está bien? Entonces, ¡qué bárbaro! Por tantos años, fue una decepción. Me engañaron. O sea, no sé, fue algo raro que me pasó. No sé si a alguno le habrá pasado así. Bueno, en aquella época, amado, se efectuaba el tema de los Reyes Magos. Ahora con la crisis económica de estos años se perdió ya. Ni Reyes Magos hay. Bueno, los Reyes Magos ni tienen para dar de comer a los camellos. ¿Está bien? Pero me acuerdo que fue una decepción. Yo decía, me engañaron todos los años. ¡Qué bárbaro! O sea, y a pesar que me lo estaban explicando, yo no lo aceptaba. No lo aceptaban porque yo lo creía. Yo he visto la pisada de los camellos de los Reyes Magos. Yo les dejaba el agua y el pasto para que comieran y no estaban, se lo habían comido. No me digan otra cosa. ¿Está bien? Entonces, ¿se da cuenta? No, es algo chocante. Es algo chocante. Entonces, yo creo que en la vida es un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos ser decepcionados. Cómo podemos ser, no sé, movilizados interiormente y decir, pero qué bárbaro. Yo que confiaba, yo que creía que las cosas eran así, ¿no es cierto? Y no eran así. No eran así. Bueno, la cuestión es esa. Hay que bendecir, hay que perdonar, hay que pedir que Dios nos sane de toda desconfianza que hemos adquirido por esos episodios que no han sido agradables pasarlo, por supuesto, ¿no es cierto? Ahí están las crisis matrimoniales, las crisis de pareja, los personajes, los gavilanes que han aparecido por ahí, ¿no es cierto? Yo conocí una pastora que ya no es pastora, ¿no? Porque, bueno,
La cuestión que se había fallecido el esposo y entonces, tin, 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 tom, pom, pom, Facebook. Usted sabe que se enamoró de un militar norteamericano. Imagínense, no cualquiera, ¿eh? Entonces, no sé, le hizo viajar a un país y era todo mentira. Mentira, mentira, mentira. Yo creo que pobre hermana, aún la metieron preso por eso. Porque el supuesto enamorado realmente le hizo transportar droga y ella no se dio cuenta. ¿Y sabe cómo fue presa, no es cierto? Bueno, seguramente a usted no le pasó eso, por eso está en este lugar, no está preso. Pero realmente yo digo, cada cosa, cada mentiroso hay que en la vida podemos conocer, cada persona mentirosa que engaña a su prójimo y vive de eso. ¿Cuál es su oficio? Y mentir. Bueno, no lo dicen nunca, ¿no? Pero realmente viven de la mentira, viven de la mentira. Por eso realmente tenemos que ser sanos de eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una gran tarea. Como el Padre envió a Jesucristo, Jesucristo nos envía a nosotros. Y no podemos hacer esa tarea si no tenemos confianza y tenemos buenos pensamientos y nos acercamos con, no sé, con gozo, con alegría, con amor a la gente, sabiendo que nosotros, obviamente, hay cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer, las va a hacer el Espíritu Santo. Amén. Debemos ser sanos de verdad y sanos y Dios nos va a ayudar. ¿Qué opinan? Estuve leyendo algo. Dice, ¿cuál es el colmo del desconfiado? Interesante, ¿eh? Dice, dar la mano y después contar los dedos si no le robaron ninguno. Tremendo, ¿eh? O sea, pero muchas veces, ¿no es cierto? Esto es una broma, pero muchas veces, amado, entra una desconfianza ya patológica. Yo hace muchos años conocí a una persona, una pareja ya eran personas grandes, ¿no? Vivían en Monte Carlo. Y yo lo empecé a visitar, empezamos así, ¿no es cierto? De a poquito el Espíritu Santo empezaba a obrar en Monte Carlo, ¿no? Para generar después lo que fue la obra de Victory Church de Monte Carlo. Bueno, y esta hermana, fundamentalmente, la esposa, tenía todo cerrado, toda la ventana cerrada, todo cerrado. ¿Por qué? Es porque la gente le hacía payé. Era un calor en la casa, hermano, que... Bueno, pero yo lo visitaba por amor, ¿está bien? Y entonces, bueno, el esposo era bueno, ¿cierto? Era manso y la soportaba, la mujer totalmente desconfiada de los vecinos, pero era algo patológico, como podemos decir, ¿no es cierto? Pero puede existir en la relación social, puede existir, amado, esto te perjudica aún en el trabajo, en las relaciones, en los contactos que tenés que tener normalmente. No te podés acercar a la gente ya pensando mal. Yo tenía un muchacho que todavía me contacto con él por WhatsApp, ¿no es cierto? Lo quiero, lo amo, lo aprecio de aquellos años del grupo de jóvenes. Él entraba al grupo de jóvenes y su saludo era, hola falsos. Y los falsos éramos todos nosotros. Entonces, bueno, ya lo conocíamos. O sea, él desconfiaba de todos. Todos eran falsos para él. Bueno, obviamente Dios tenía que obrar en su corazón. Y bueno, para eso estamos los hermanos, ¿cierto? En Cristo. Para poder tener también paciencia. ¿Está bien? Bueno, en realidad lo queríamos, lo amábamos, lo bendecíamos. Y realmente Dios ha ido obrando en su vida, gracias al Señor. Bueno, la cuestión es esto, que es problemático. Mire, cuando yo tengo vamos a decirle, vicio de la personalidad, como puede ser desconfiar de todo, desconfiar de todo. Me viene cada historia porque me acuerdo de tantas cosas en los años pasados.
Pero el problema es que yo puedo desconfiar aún de Dios, aunque la persona no se da cuenta. Le cuesta tener confianza en el Señor, porque los vicios de la personalidad se dan en todas las áreas. Créame, si yo soy violento con mi perro, voy a ser violento también con el canario, con el loro, con el hijo, con la esposa, y voy a ser violento, porque la violencia es violencia. ¿Se da cuenta? A eso me refiero. Entonces es muy importante que usted desarraigue para siempre esa desconfianza que le hace pensar mal de la gente. ¿Por qué? Porque es típico que las personas que piensan mal de la gente también piensan mal de Dios. ¿Y por qué Dios permitió esto en mí? ¿Y qué sabes si Dios realmente lo hizo o porque Dios lo permitió? Por ahí fue tus malas actitudes, por ahí fue que le diste lugar al diablo, por ahí te equivocaste, por ahí fue el demonio. Entonces, la desconfianza en Dios es algo profundo y tremendo. Y no nos damos cuenta. Y le decimos, bueno, falta de fe, podemos decirle también incredulidad por ahí, ¿no es cierto? Pero realmente puede ser una base de desconfianza porque yo he sido desconfiado desde siempre porque me han fallado, me han mentido, me han engañado. Entonces, gran parte de la gente que critica a la iglesia padece esto, pobrecitos. Por eso no tenemos que estar realmente enojándonos con los desconfiados, con los que difaman, los que dicen, no sé qué. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no lo podemos sanar. Si ellos no le piden sanidad a Dios, evidentemente van a ser desconfiados toda la vida. Entonces, en realidad, el demonio puede utilizar esto. Y aún van a desconfiar de Dios. No pueden creer en el Señor. Dice la palabra del Señor, fíate de Jehová de todo tu corazón. Eso lo dice en Proverbios capítulo 3. Pero realmente, ¿cómo podemos describir la desconfianza en el Señor? Muy fácil, mire. Vamos a Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera. Bueno, eso. Bueno, ahora, si nosotros, después de la certeza de lo que se espera, la convicción. Acuérdense, certeza y convicción porque son palabras fundamentales. La convicción de lo que no se ve. ¿Está bien? Ahora, si damos vuelta esa palabra y la ponemos negativa, vamos a encontrar la definición de desconfianza en Dios, ¿no? Dice, es pues la desconfianza, la incertidumbre de lo que se espera y la duda de lo que no se ve. Amén. Entonces, no, si no lo veo, no lo creo. Porque la fe te hace creer a pesar de que no veas. Porque es muy fácil cuando todo no va bien, hermanos. No sé, tener una fe extraordinaria y cantar gloria a Dios, aleluya. Saltar en una pata, y decir al vecino, Dios existe. Y ahora cuando viene la prueba, cuando tenés una circunstancia, Dios por ahí, ¿no es cierto?, nos permite estar en un proceso así. Y cuando las cosas parecieran que no van bien, ahí es donde se ve la confianza que tenés o la desconfianza. Entonces, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la desconfianza es la incertidumbre, no sabe qué va a pasar, ¿no es cierto? De lo que se espera, vaya a saber lo que va a pasar en mi vida, lo que se espera. Y la duda de lo que no se ve, qué sé yo. Entonces, no, la desconfianza hay que desarraigarla en el nombre de Jesús. Y se dice muy certeramente que la figura del Padre terrenal
muchas veces caracteriza la fe que voy a tener en el Padre Celestial. Claro, porque nos marca. Claro, porque realmente nos ayuda a tener una idea, por lo menos, de lo que es un padre. Y entonces la desconfianza realmente puede estar arraigada ahí en los errores que han cometido nuestros padres, y ahí se nos complica. Un ejemplo fundamental de esto y cómo hiere a Dios, cómo es un problema espiritual eso, es el pueblo de Israel. Números 14:11, Dios le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Viste? Es interesante. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo les heriré de muerte, dice, y lo destruiré. Y a ti, Moisés, te pondré como líder, ¿no es cierto?, de gente más fuerte, más grande que ellos. O sea, Dios se cansó, porque lo que tenemos que aprender es que Dios tiene un límite. Si yo realmente desconfío de Dios, que no vaya a cumplir la palabra que me dio, la promesa, y lo desconfío 2, 3, a la quinta vez, amado, yo te voy a decir una cosa: Dios te va a soltar la mano. Dios nos va a soltar la mano, porque la paciencia de Dios, lo dice la Biblia, tiene un límite. Dios no se va a poder perder demasiado tiempo con la persona que vive desconfiando de Él. Le faltaba el agua, le abrió la roca y salió un arroyo, hermano. Se quejaban ellos a pesar de eso, hermano, de que no tenían agua. Bueno, tomá, el arroyo surgió en forma milagrosa. Se quejaban de que Dios no le daba pan. Bueno, hizo, no sé, descender el maná del cielo. Todos los días tenían ración para cada día. Tenían asegurado el maná cada día. Una maravillosa obra de Dios, que era un milagroso pan del cielo, ¿no es cierto? Se quejaban de que Dios le había sacado a morir en el desierto. Miren lo que decían, murmuraban, se quejaban que no tenían, estaban cansados del maná, estaban cansados que den el maná, ese alimento celestial. ¿Y sabe qué? Dios dijo: bueno, mando a las codornices que se cansen de comer carne hasta que les salga por las orejas. Así dijo Dios, ¿viste? Hasta que les salga por los oídos. Chao. ¿Está bien? O sea, se cansó. Pero lo que rebalsó el vaso fue cuando Él le prometió una tierra que fluía leche y miel. Le prometió prosperidad. Le prometió que esa tierra era extraordinaria. La tierra prometida era tremenda, maravillosa, de los cultivos. Iban a comer de las uvas que no habían plantado. Iban a estar habitando en casas que no habían construido. Era una tierra maravillosa que Dios le preparaba. ¿Por qué? Porque esos habitantes eran satánicos directamente. Esos habitantes eran realmente que aún sacrificaban a sus hijos a los demonios. Entonces Dios le había enviado juicio, y toda esa tierra prometida se le iba a dar a su pueblo. Y ¿sabe una cosa interesante, amado? ¿Saben una cosa interesante? Ellos desconfiaban de la promesa de Dios. Ellos desconfiaban de la promesa del Señor. Y yo le voy a decir algo. Ahí donde la gota rebalsó el vaso. Ahí donde Dios dijo: basta, basta. ¿Hasta cuándo no creerán en mí? Con todas las señales, con todas las palabras que le he dado. Bueno, obviamente que Moisés empezó a interceder por ellos, ¿no es cierto? Obviamente que Moisés, que era un líder que amaba a Israel, dijo: Señor, ten misericordia. Bueno, tanto le pidió que Dios lo perdonó, le dio una nueva oportunidad. Pero empezaron a vagar por el desierto 40 años. 40 años vagando en el desierto, en vez de esos 40 años disfrutar de la prosperidad de la tierra prometida. Así que es interesante, amado, es interesante que los espías hicieron cansar a Dios. El pueblo mismo le creía
a los desconfiados. Dicen, no podremos conquistarlos, no podremos vencerlos. No, son ellos muy grandes, somos como el langosta, ellos son mayores. Está bien, y el pueblo les creyó a ellos. Y solamente Josué y Caleb, obviamente, ¿no es cierto?, tuvieron fe. En realidad, amado, esta es la historia de mucha gente, muchas también congregaciones, grupos de cristianos. Por ahí fracasan en la desconfianza. Desconfían de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice su palabra. Desconfían de que se va a manifestar el Espíritu Santo como se manifestó en otra época. Desconfían que el Espíritu Santo se va a manifestar con dones. Desconfían, amado. No, eso es algo diabólico. Eso surge de una enfermedad del alma. Eso tenemos que sacarlo. Si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Entonces es muy importante que usted lo entienda, que lo crea. Hace muchos años atrás, yo estaba estudiando en la facultad y recibí varias becas económicas, de ayuda económica, para ir estudiando la carrera que hice en la universidad, ¿no? Y entonces yo estaba viendo un programa de televisión de un gran predicador de aquella época, que Dios lo utilizaba con grande poder, ¿no? Entonces, viendo la predicación, el Espíritu Santo me habló, porque era sábado. Era sábado. Y resulta que me habían dado una solicitud de beca el viernes por la noche. Entonces yo tenía que rellenar ese papel y presentarlo a primera hora del lunes. Y tenía que hacerlo firmar. Imagínense, me dan el papel para presentar por la beca, tenía que hacerlo firmar por una persona importante de la universidad. El viernes por la noche, el sábado está todo cerrado. Y el lunes a primera hora tenía que presentarlo, firmado ya, por supuesto. Imposible, imposible. Entonces el sábado yo lo di por descartado. Lo di por descartado. Entonces el sábado a la mañana, casi al mediodía, tipo 11, 10, 11 de la mañana, estaba viendo el programa, escuchando el mensaje del pastor que predicaba, y el Espíritu Santo me dice, lleva el papel a la universidad. Todo cerrado. Pero si no hay nadie, lleva el papel a la universidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Confío o no confío en el Dios de los milagros? Entonces, llego a la universidad, obviamente, entro, estaba abierta la puerta, pero no había nadie. Las oficinas absolutamente cerradas. ¿Está bien? No sabía qué hacer. Estaba ahí en el hall de entrada de la universidad. Bueno, señor, acá estoy. Acá estoy. ¿Qué hago ahora? Y en ese momento baja alguien de arriba. Arriba también estaban cerradas las oficinas, estaba todo cerrado, porque me recorrí todo. Y baja ya, no sé, con ideas de irme de ahí. Y entonces no sé de dónde apareció este muchacho. Yo digo, vos sabés que me dieron una solicitud de la beca, la tengo que hacer firmar, póngale por el decano, no me acuerdo qué cargo tenía. Y no sé, está todo cerrado. Sí, no, todo cerrado. Pero me dice, ¿sabe qué? Lo que podés hacer es ir a la casa de él. ¿A la casa de él? Sí, porque vive allá. Me dio toda la dirección. ¿Cómo llegar a la casa? Yo ni lo conocía al hombre, hermano. Entonces me voy, caminando por supuesto, hasta la casa, golpeo y salió el decano de la universidad. ¿Cómo le va? Disculpen, sabía, ¿viste? Sí, salió así como, qué sé yo, no sé, obviamente como nunca uno pensaría que salía un decano de la universidad, ¿no es cierto?
Y le digo, mire, yo tengo este papel, esta ficha, formulario para la beca, y entonces tengo que presentarle el lunes sin falta, primera hora. No sé si usted no la podía firmar. Sí, cómo no, me dice. Se metió, salió con la cosa firmada, con el papel firmado. Lunes, primera hora, lo presento, me dan la beca. Gloria a Dios. ¡Ay, victoria! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿sabe una cosa? Hay que aprender a confiar en el Señor. ¿Qué opina usted? Hay que aprender a confiar en el Señor. A pesar de que no hayan fallado, hermano, el hombre podrá mentir, pero Dios nunca te va a mentir. Si hay algo que no puede hacer Dios, es mentirte. Amén. Crea en Dios, confía en su palabra, confía en sus promesas. Acuérdese que Jesús, ni aun Jesús pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque ellos desconfiaban de Jesús. Imagínense, lo vieron crecer, dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No está María, la madre, no era María? Los hermanos no están con nosotros, las hermanas de Jesús. Así decía el Evangelio. Entonces desconfiaban de Jesús. ¿Cómo va? Se crió entre nosotros, ahora viene con semejante doctrina, filosofía y milagro. O sea, lo desechaban a Jesús, desconfiaban. ¿Está bien? Tengan cuidado, porque esto realmente es grave. Y Dios quiere darle una vida especial. Amén. Dice Números 23:19. Dios, número 23:19, porque después se repite, ¿no es cierto?, en la palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Te pregunta, ¿habló y no lo ejecutará? Claro que sí. Si Él lo dijo, lo hará. Amén. Entonces tenemos que crecer en la confianza. Y termino con una historia. Mire, George Mueller, o sea, Jorge, ¿no es cierto?, Mueller de Bristol, porque allí desarrolló su ministerio. Era un alemán que se sintió impulsado a ir a Inglaterra como misionero, ¿no es cierto? Y él, como había sufrido de niño, se crió en una familia, no sé, muy complicada. Y había sido realmente muy maltratado de niño. Él se convierte a los 17 años, ¿no es cierto? Habiendo tenido una vida así media como que robaba, aún en la cárcel estuvo, tan joven, ¿no? A los 17 años se convirtió de todo corazón, aprendió a confiar en el Señor, aprendió a confiar de todo corazón en Dios. Va a Inglaterra, cuando le dice al padre que iba a ir a Inglaterra de misionero, se le armó todo en la historia, era realmente joven, bueno, no importa, fue lo mismo, fue lo mismo. Y empezó, después se casó y empezó con su esposa un orfanato. Y él tenía un pensamiento, una actitud muy fundamental: confiar absolutamente en Dios, primeramente en Dios. ¿Y cómo lo hacía? Orando. Y todo lo que necesitaba para el orfanato, para sus huérfanos, se lo pedía a Dios. Y llegó a tener allí, en ese tiempo, 300 huérfanos. Y levantó el orfanato sin dinero porque oraba a Dios y las personas le ayudaban a levantar el orfanato, ¿no? Interesante. Un día se levantan los niños, se levanta él el nuevo día y le dice la encargada ahí del orfanato: pastor, no tenemos comida, no tenemos nada para darle desayuno a los niños. No importa, no importa. Hazle sentar en las mesas, ahí vamos a reunirnos y vamos a pedir a Dios. Cuando se sentaron los 300 niños, imagínense, 300 niños. Usted se queja que tienen que dar de comer a su familia, ¿no es cierto? Bueno, 300 niños, se sentaron ahí, no había nada. Entonces, George Mueller de Bristol dice que dio gracias a Dios, le pidió que Dios le proveyera,
Y después que terminó la oración, ¿qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Confiar. Golpean la puerta. Era un panadero. Y le dice, mire, pastor, no pude dormir anoche porque yo sentía que usted necesitaba pan para los niños. Así que durante la noche he estado horneando pan y bueno, empezó a descargar el pan. Se va el panadero, un lechero, y le dice, mire, pastor, yo no sé si a usted le interesa, pero se me acaba de romper frente al orfanato mi carro. Se le rompió la rueda. Y en aquella época había carros, ¿no es cierto? Era 1930, 1940, más o menos. Pero dice, si yo voy a hacer arreglar la rueda, se me echa a perder la leche. La voy a perder toda. ¿No quisiera usted toda la leche que tengo? Venga la leche. Tuvieron leche, tuvieron pan. Y Dios no les falló. Amén. Confíe en Dios. Porque Dios es un Dios de milagro. ¿Qué opina usted? ¿Le damos un aplauso al Señor? Amén. Aleluya. Gloria a Dios.